una vez más y además porque ustedes están permitiendo que esta escuela de capacitación en emprendimiento y finanzas llegue a mayor cantidad de gente, que eso es lo que nos interesa. Compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, que tenemos cada semana un tema importante, interesante, sobre todo en el ámbito del apoyo y de la ayuda que este momento todas las familias necesitamos. Estamos atravesando momentos complejos en donde necesitamos poner en juego nuestra creatividad, pero también conocer ciertas herramientas que nos ayuden a mejorar en todos nuestros aspectos, sobre todo en el tema de las finanzas personales. Y justamente para ello, y es el tema de esta semana, hemos invitado hoy al economista Vicente Jaramillo. Vicente es un ex banquero de muchos años del Banco del Pacífico. Actualmente él se desempeña como asesor en la empresa Aval Soluciones Financieras. Es ingeniero comercial de profesión, graduado en la Escuela Politécnica del Ejército y tiene una maestría en contabilidad y auditoría en la Escuela Tecnológica Equinoccial de la ciudad de Quito. Tiene 30 años de experiencia en el área de finanzas en varias instituciones financieras, como lo había dicho, y también en instituciones de comercio y de prestación de servicios. Desde el año 2011 ha participado dentro de varias comisiones en el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, siendo actualmente miembro de su cuerpo directivo. Y más allá de 20 años de experiencia en el ámbito docente, así que conoce las técnicas pedagógicas para que hoy esta charla sea una charla muy amigable, muy cercana con la realidad de todos los hogares y sobre todo que se constituya en una herramienta básica para que ustedes puedan ponerla en práctica día a día. Así que reitero mi agradecimiento por ser parte de esta escuela de emprendimiento y como he dicho y lo dije la semana pasada, solamente conociendo y capacitándonos podemos estar preparados para enfrentar los grandes desafíos que esta vez el país y el mundo nos presentan. Así que reitero mi cariño a todas mis amigas que están conectadas. Veo las caras de mis amigas de la semana pasada, doña Anita, doña Polita, doña Yolanda. Le doy la bienvenida a doña María Ávila, que esta semana se incorpora con nosotros por recomendación pues del grupo de personas del ámbito artesanal, y pues a don Marcelo y a don Marlon también bienvenidos esta tarde. Así que vamos a iniciar, le doy paso y le doy la palabra entonces al ingeniero comercial Vicente Jaramillo. Bienvenido, Vicente, y de antemano gracias por colaborar y por ser parte de esta escuela de capacitación donde mucha gente necesita de los consejos y del apoyo desde el punto de vista profesional que tú lo manejas muy bien. Gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, economista Cabezas, y gracias a todos por la invitación. Realmente estoy muy feliz de compartir y sobre todo el tema del día de hoy, que es bastante importante y tiene relación con el manejo de las tarjetas de crédito. Yo quiero empezar diciendo que el COVID o esta época de pandemia nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Nos ha enseñado la importancia de la vida, la importancia de la familia, la importancia de los amigos, la importancia de las relaciones, de los acuerdos. Y uno de los aspectos principales que creo que nos deja el COVID es el manejo de las finanzas. No son pocas las personas y las familias que han afrontado problemas, y lo podemos ver por la cantidad de personas que han procedido a diferir los pagos tanto con los bancos y principalmente con las tarjetas de crédito. Nosotros veíamos a inicios de esta semana que más de 1.600.000 personas se han declarado insolventes en poder pagar actualmente las cuotas y piden diferimientos, no solo de 3, 6 meses, mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Entonces, vean la importancia del manejo, no solo de la tarjeta de crédito, sino en general de las finanzas, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vean, con este ámbito de importancia, yo quiero decir que uno de los principales problemas de la sociedad es el sobreendeudamiento. Y dentro de el factor principal que ha permitido este sobreendeudamiento de la población es justamente el inadecuado uso de las tarjetas de crédito. Entonces, yo voy a dar unos tips de cómo se debe manejar una tarjeta de crédito para evitar problemas. Elizabeth decía que tenemos que educarnos, vean, y eso es importante, educarse financieramente creo que es uno de los aspectos más importantes,
Y el tema que vamos a tratar nosotros no solo nos compete a nosotros como personas, sino a nuestras familias. Muchos de nosotros tenemos hijos y ya están jóvenes que se gradúan y empiezan a manejar una tarjeta de crédito. Y créanme que este momento es el principal problema de la sociedad. Entonces vamos a ver, vean unos tips muy fáciles. Cuando la gente me dice, Vicente, es bueno tener una tarjeta de crédito, yo digo, vean, es espectacularmente bueno tener una tarjeta de crédito, siempre y cuando la sepas utilizar. Porque una persona que acepta una tarjeta de crédito y no la sabe utilizar es exactamente igual a una persona que tiene un arma en la mano. Y cuando una persona tiene un arma en la mano, las consecuencias pueden ser graves, puede matar a una persona, ¿verdad? Una persona que acepta una tarjeta de crédito y no la sabe utilizar es exactamente igual, puede matar la economía del hogar. Y eso es lo que ha pasado en muchos de los hogares ecuatorianos. Entonces, yo voy a dar los consejos para que evitemos estos. Vean, si uno entiende lo fácil que es manejar una tarjeta de crédito, es un elemento muy bueno. Entonces, le voy a pedir a Alejandro que me he permitido ponerles unas pequeñas láminas para ir entendiendo esto. Por favor, Alejandro. Ok, entonces, muy bien, vamos, vean, en estos pequeños momentos, vamos adelante, Alejandro. Los objetivos es aprender a administrar bien el uso de una tarjeta de crédito y obviamente tomar acciones para prevenir problemas de sobreendeudamiento. Muy bien, adelante. Ok. Como decía, vean, tener una tarjeta de crédito es muy bueno y para mí una tarjeta de crédito es un muy buen compañero. Evita llevar efectivo por los riesgos actuales de tener efectivo. Funciona las 24 horas del día, los 365 del año. No requiere autorizaciones mientras uno no excede el cupo y nos puede sacar de vez en cuando en apuros. ¿De acuerdo? Entonces vean, tener una tarjeta de crédito es bueno. Entonces vamos a ir entendiendo las cosas que tenemos que entender de la tarjeta de crédito. Entonces, primero, todas las tarjetas tienen un cupo y eso es importante. Vean, muchas veces tenemos cupos, pero no tenemos capacidad de pago. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando uno usa una tarjeta de crédito, tiene que saber que tiene un costo financiero y tiene unos cargos adicionales si uno hacen avances en efectivo y es importante que sí tengamos unas coberturas de seguros para el uso de la tarjeta de crédito. Adelante, Alejandro. Ok, entonces ahora sí vean, vamos a hacernos unas pequeñas preguntas antes de entrar para ver si estamos manejando bien o no una tarjeta de crédito. Y aquí tienen un pequeño análisis y nos vamos a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Suelo diferir la mayor parte de los gastos? En muchas de las personas la respuesta va a ser sí, suelo diferir mucho. En el segundo, ¿con frecuencia acepto la modalidad difiera 3 a 6 meses sin intereses? Y uno pensaría que endeudarse sin intereses es buen negocio. Yo digo, sí es buen negocio, pero lastimosamente esta situación es la que nos mete en serios problemas. Y por último, vean, me parecen atractivas las promociones con periodos de gracia y pague después de 3 meses. Una maravilla, pues se ve, consumo ahora y pago dentro de 3 meses. Parecería ser bueno. A todos nos suena atractivo no pagar intereses y además tener 3 meses de gracia. Pero yo siempre digo, a veces estas de 3 meses de gracia es donde empieza la desgracia, justamente, ¿no? Entonces, ok, si es que yo contesto afirmativamente a estas preguntas, yo quiero decirles que aquí empiezan los problemas, sobre todo cuando las personas tendemos a diferir todas las compras que hacemos. Y yo tengo que decirles una cosa, hay cosas que se pueden diferir y hay cosas que nunca en la vida se deben diferir, porque cuando difiero esas cosas que nunca debo diferir, los problemas de sobreendeudamiento me agobian en poco tiempo. Ok, adelante Alejandro. Entonces vean, ahí tienen adelante, en la siguiente vean, es lo que vemos en el comercio. Difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses, más 2 meses de gracia. Entonces vean, suena lindo. Y creo que la publicidad y la propaganda nos induce a cometer este tipo de errores. Porque, nuevamente repito, sin intereses parece un muy buen negocio. Y más aún si no tengo que pagar 2 o 3 meses, los 2 o 3 primeros meses, me parece una maravilla. Pero créanme, queridos compañeros, que aquí empiezan los problemas. Entonces, vean, vamos a dar
3 o 4 tips, pero muy fáciles. Vamos a entender cómo se debe usar una tarjeta de crédito. Entonces, la pregunta es, vean, primero, no se debe diferir todo. Hay cosas que se pueden diferir y hay cosas que no se pueden diferir. Y aquí está la regla. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se puede diferir una compra con tarjeta de crédito? Y vean, la regla de juego es, pero de lo más simple. Yo puedo diferir los pagos de acuerdo con la duración del bien o servicio. Es decir, mientras más rápido se consuma, más rápido debemos pagar. Si el bien o servicio no tiene una duración, por Dios, jamás debemos diferir. Así sea sin intereses, así sea 3, 6 meses de gracia, lo que ustedes quieran, se meten en problemas. Ok, entonces voy a dar algunos ejemplos para que esto se entienda. Cuando nosotros compramos alimentos, supongo, vamos a suponer la forma más fácil, voy al mercado y compro alimentos y en el mercado me obligan a pagar en efectivo y créanme que esa es la manera correcta de comprar alimentos. Pero resulta que yo tengo la facilidad de ir al Supermaxi, al Santa María, al Magda o cualquiera de los supermercados y tengo la facilidad de pagar con tarjeta. Y obviamente la gente dice, señor, diferido o corriente. Y las personas tendemos a diferir. Alimentos, entonces vean, es un grave error. ¿Por qué? Porque los alimentos no duran. Te consumes inmediatamente y quedas endeudado 6 meses. No puede ser. No puede ser. Ahora podemos pagar agua, luz, teléfono a través del internet y créanme que gran parte de las personas tienden a diferir. Entonces, ¿cómo puedo una cosa que ya consumí, cómo puedo yo diferir? Y ahí me empiezo a meter en problemas. Entonces, la regla, las cosas que no duran, bienes o servicios que no duran, por Dios, jamás debemos diferir. ¿Qué sí se puede diferir para ir entendiendo? Por ejemplo, la compra de ropa. La ropa tiene una duración. Entonces, vean, tal vez si yo difiero la ropa a unos 6 meses, estoy usando correctamente. ¿Por qué? Porque este bien tiene una duración. Los muebles, por ejemplo, tienen una duración más larga, ¿no es cierto? Los muebles de sala, etcétera. Yo sí puedo diferir eso. ¿Por qué? Porque yo no compro todos los meses ni todos los años muebles. Yo compro de aquí quizás después de 5 o 10 años, dependiendo de cómo yo trate a los muebles. Pero son unos bienes de larga duración, entonces eso sí se puede diferir. Vean, yo digo tal vez unos 12, unos 24 meses y estoy haciendo lo correcto. Ese bien tiene una duración. Y la última, por ejemplo, la refrigeradora. La refrigeradora, vean, uno hasta que se dañe no vuelve a comprar una. Entonces, este bien tiene una larga duración. Por tanto, eso sí puedo diferir. ¿Ok? Entonces, vean, esto es lo que debemos empezar a conocer. ¿Cuándo se puede diferir? Cuando el bien o servicio tiene una duración. Si es que no tiene una duración, jamás podemos diferirle porque empieza una bola de nieve. Ok, adelante, Alejandro. Ok, y la otra es, ¿no es cierto? La primera hemos visto cómo yo debo comprar cuando tengo la tarjeta. Entonces digo, ok, si el bien o servicio dura, tengo que pagar con crédito corriente. Y puedo diferir si el bien o servicio dura, ¿no es cierto? Ok, ahora el segundo problema es cuando nos viene el estado de cuenta. Y la tarjeta de crédito nos da la oportunidad de pagar, como ustedes ven aquí, el pago mínimo, ¿no? Y este sí es el gran problema de la sociedad ecuatoriana. Pensamos que pagar el mínimo facilita. ¿Por qué razón? Porque al pagar el mínimo solo tengo que pagar una partecita y me queda dinero para otras cosas. Y ahí está el problema. Vamos a suponer que yo compré $100 y solo pago el mínimo. Voy a por ahora poner a $10. Si yo tenía que pagar $100 y pago solo 10, quedo debiendo $90. Pero ¿qué pasa con el dinero que no pagué? Me malgasto. Ya quedé endeudado y las personas, como pagaron el mínimo, parecería ser, vean, un espejismo, parecería ser que sobra dinero. Y ese es el gran problema. Entonces empieza una bola de nieve. Entonces, miren, aquí tienen un estado de cuenta real para que veamos las cosas que pasan en la vida real. Entonces, miren, esta persona, si ustedes ven, ha consumido en el mes $715, digamos $714,28, y solo pagó 500.
Y vean cómo ya esta persona tiene una deuda de $3,000 y cada mes va aumentando. Consume 700 y solo paga 500. Entonces, miren, esta persona, si sigue actuando así, nunca va a poder pagar su deuda con la tarjeta. Y claro, una persona que se acostumbra a pagar el mínimo, siempre va a estar endeudado y ustedes van a oír con mucha frecuencia las personas que manejan este tipo de pago, siempre dicen vivo para pagar deudas. Y claro, si tú no usas bien tu tarjeta de crédito, vives para pagar deudas. Adelante, Alejandro, por favor. Ok, entonces vean, cuando yo voy a pagar la tarjeta de crédito, ¿cómo debo pagarlo? Ya vimos hace un rato cómo debo comprar. Ahora debemos tener claro cómo debo pagar una tarjeta de crédito. Entonces, si la compra fue con crédito corriente o la compra fue con crédito diferido, la tarjeta de crédito me da la opción de pagar el total, de pagar un monto sugerido o pagar un mínimo. Entonces, para que quede claro, cuando yo compro con la tarjeta y usé el crédito corriente, yo debo pagar al mes siguiente el total de lo consumido. Jamás deberíamos pagar ni el monto sugerido ni el pago mínimo, porque empieza una bola de nieve. Empiezo a endeudarme, a endeudarme, a endeudarme hasta un momento en que no puedo pagar. Y la segunda, cuando yo he diferido la compra porque es muebles, porque es refrigeradora, ahí sí yo debo pagar la cuota total pactada, ¿no? En algún momento, si es que tengo dinero, sería bueno pagar el total del diferido, pero al menos como yo sé que sí compré adecuadamente porque es un bien que dura, yo debo ir pagando la cuota pactada. Entonces, queridos compañeros, estos dos son los secretos de un buen manejo de la tarjeta de crédito. El primero, cuando yo compro, saber cómo compro, si es crédito corriente o diferido. Y ya hemos dicho, crédito corriente, las cosas que duran, los bienes o servicios que duran, jamás debo diferir. Y que puedo diferir las cosas que duran. Y cuando voy a pagar, si yo consumí con crédito corriente, debería pagar el total, absolutamente el total al mes siguiente, el total de lo consumido con corriente y pagar la cuota pactada. Si es que nosotros usamos así una tarjeta de crédito, créanme que la tarjeta de crédito es una maravilla. Adelante, Alejandro, por favor. Ok, y nada más, vean, para que entendamos la gravedad de ir pagando el mínimo, aquí tienen un ejemplo simple, pero real de cómo funciona una tarjeta de crédito. Y aquí vamos a entender por qué el pago mínimo me va entrando en una bola de nieve de endeudamiento. Entonces, vean, nada más he puesto a la izquierda, ustedes ven el mes de la compra, el día de hoy, después de un mes, después de 2 meses, 3 meses. Entonces, esta persona, nada más como ejemplo, he puesto que consume con la tarjeta $100 mensuales, para ponerle un ejemplo muy fácil. Entonces, en este mes compré 100, en el próximo 100, 100, 100, etcétera, ¿verdad? ¿Qué significa el pago mínimo? En general, el pago mínimo es, o en general las tarjetas le calculan el pago mínimo tan solo el 5% del saldo de capital que te están prestando. Y como te están dando crédito, como no pagaste todo, estás usando crédito, tiene una tasa de interés que este momento para el área de consumo para las personas desde el 16,006. Entonces, vamos a suponer el primer mes yo compré $100, ¿verdad? Llega la tarjeta de crédito al mes siguiente, volví a consumir 100, pero como pago el consumo del mes anterior, pago 5% de los 100 que debo de capital. Y el interés sobre estos $5, el interés es de 1.34 y yo puedo ir abonando a capital 3.66. Por tanto, debo los 100 que debía, más los 100 de este mes, menos lo que acabo de pagar 3.66, debo 196.34. Y así sucesivamente, cada mes voy aumentando la deuda en 100 y voy reduciendo solo un poquito porque pago el 5% sobre el capital.
Y si ustedes ven en este pequeño ejemplo, después de 24 meses, la deuda de esta persona ya está en $1,656. Entonces, fíjense, yo he puesto nada más un pequeño ejemplo de $100, pero las personas consumimos mucho más de 100, entonces ustedes pueden entender por qué las personas dicen después, yo no sé por qué, pero estoy súper endeudado y ya no puedo pagar las tarjetas. Entonces, miren, esto es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes y entender problemas. Resumir por dos, porque no sabemos usar el momento de la compra porque pensamos que es bueno diferir todo, que es bueno cuando nos ofrecen sin intereses, que es bueno cuando nos ofrecen con periodos de gracia, y la verdad, como ustedes ven, no es así. Y la segunda es el momento del pago, ¿cómo debo pagar? Si debo pagar el mínimo, si debo pagar el monto sugerido o debo pagar el total. Si yo utilizo estos dos simples consejos, queridos compañeros, tengan la seguridad de que la tarjeta de crédito es un buen compañero. Pero si es que ustedes seguimos o las personas de nuestra familia seguimos utilizando, como hemos visto, cometiendo esos errores, con seguridad en poco tiempo estaremos sobreendeudados. Ok, Elisita, eso es un poco el resumen de lo que yo quería compartir del uso de una tarjeta de crédito. Y lo que me gustaría este momento es que por favor me hagan las consultas, las dudas o nos compartan los problemas que la gente tiene si es que ha pasado, si ha pasado estos problemas que hemos comentado. Ok, doy paso a las preguntas. Una pregunta que nos hacen Vicente es, en el caso de viajes, ¿qué tipo de tiempo de deuda es? Ya que es un bien que no dura, considerando que se gastará en un lugar al que vas a viajar. ¿Qué tipo de Correcto. gasto se consideraría ese? Me parece una muy buena pregunta y es uno de los grandes ejemplos de la gente, ¿no es cierto? El diferir el viaje. Y yo siempre digo, voy a contestar, pero yo les pongo a pensar, tú te divertiste estos 15 días y después tienes que pagar 2 años. No parece muy lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona? Y vamos a hablar en alguna oportunidad de los temas. Vean, las personas debemos manejar bien el dinero, ¿no? ¿Y qué significa manejar bien el dinero? También hacer un ahorro para las cosas, para los objetivos que nosotros... No es bueno endeudarse. Yo no digo que no viajen. Yo lo que digo es que no es bueno endeudarse en un viaje. Uno puede programar su viaje e ir haciendo un ahorro. Hay una recomendación de expertos internacionales que de tus ingresos vayas ahorrando el 10% de tus ingresos y esos ahorros te sirven para cumplir algunos objetivos, por ejemplo, el viaje, por ejemplo, un estudio o lo que tú quieras, los sueños que tú tengas. Ok, otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo programar nuestras compras? A ver, yo creo que llegó, yo mencioné que el COVID además nos hizo muchas enseñanzas, ¿no? Que tenemos que aprender a restringirnos también, ¿no es cierto?, en las compras. Entonces, vean, yo sí doy una recomendación, las personas deben hacer una lista de las cosas que deben comprar. Yo tengo que hacer un inventario, voy a suponer el del supermercado, que es muy frecuente. Yo debo hacer un inventario de la refrigeradora para ver qué es lo que necesito comprar y no comprar por comprar. A veces compramos dulces, etcétera, ¿no? Hemos llegado a una época de que tenemos que cuidar el dinero. Entonces, yo sí debo hacer una lista primero de las compras que voy a hacer. Y cuando yo voy al supermercado, yo tengo que buscar las que tienen promociones. Entonces, hay arroz, hay azúcar, hay aceite en promociones y yo aprovechar esas promociones para que el costo sea menor. Por ejemplo, vean, como yo estoy en esto, en mi familia somos varios hermanos, por ejemplo, nosotros hacemos compras en el mercado mayorista, por poner un ejemplo, somos 4 hermanos, compramos un quintal de arroz y nos repartimos 25 libras cada uno, y créanme que ustedes no vean el ahorro que uno se hace. El azúcar, el arroz, el aceite, esas cosas,
que los jabones, que los líquidos, etcétera, si uno compra al por mayor tiene unos grandes descuentos, entonces hay que aprovechar esas cosas. Pero yo diría que hacer una lista de compras y aprovechar los descuentos es algo sumamente importante. Perfecto. Una pregunta que nos hace. Si ya hemos acumulado una deuda que no podemos cancelar de contado, ¿cómo nos recuperamos? ¿Cuáles son las mejores formas de bajar una deuda acumulada en las tarjetas de crédito? Ok, y es lo que ha pasado en la sociedad. Entonces, ok, bueno, yo hago unas recomendaciones. Si ya estás sobreendeudado, lo primero es suspender las deudas. No sería lógico que te vuelvas a endeudar. Segundo, tenemos que hacer un presupuesto. ¿Cuál es mi ingreso? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los gastos que yo tengo generalmente en el mes? Hay 5 gastos básicos a los cuales debemos nosotros dar prioridad, que son alimentación, vivienda, alimentación, transporte, educación y salud. Entonces, yo debo restringirme a hacer un presupuesto de lo que puedo gastar para ir abonando a las deudas. Entonces, yo tengo que tener claro primero a quién debo, cuánto me están cobrando y hacer un plan para salir de esa deuda. Y ese plan solo se lo puede hacer manejando bien el dinero. Entonces, si yo no tengo un presupuesto y gasto como quiera, por supuesto te sigues endeudando y sigues usando la tarjeta de crédito. Entonces, obviamente, como hemos comprometido, yo creo que sí sería un buen tema una de estas charlas del manejo del dinero. ¿Qué debe hacer una persona con su ingreso? ¿Cómo debe gastar? Pero en general, vean, uno sabe lo que debe gastar en el mes, en salud, educación, vivienda, transporte y dar prioridad a eso. Entonces, yo primero pago eso y debo separar una parte para ir pagando las deudas. No endeudarme e ir pagando las deudas. Tengo que hacer un plan de salvataje si se quiere. Y eso solo se lo puede hacer manejando bien el dinero. Ya. En este momento, los bancos ofrecen muchas tarjetas de crédito. ¿Cuántas tarjetas de crédito es recomendable tener? Excelente pregunta. Uno puede tener todas las tarjetas que quiera si sabe utilizarla. Si sabes cómo debes comprar, es decir, que tienes que saber cuándo diferir y cuándo crédito corriente y cómo saber pagar. Sin embargo, vean, por control, yo aconsejo máximo 2 tarjetas de crédito. Y yo voy a poner mi ejemplo. Yo tengo una que me cortan el 15 y otra que me cortan el 30. Entonces, lo que hago es ganar unos días de crédito. Siempre gano 30 días de crédito, pero créanme que yo manejo como les he dicho. O sea, cuando yo voy a comprar, si es alimentos, es crédito corriente. No hay otra manera. Si es que el bien o servicio dura, yo puedo diferir. Y de hecho lo hago así, ¿no? Entonces, ok. Entonces, yo digo 2 tarjetas, pero si tú sabes manejarla, vean, no hay problema de tener 3, 4, pero por facilidad de control, yo aconsejo 2 máximo. Perfecto. Otra pregunta. En este momento, si yo he perdido el trabajo y no puedo cubrir mis obligaciones con las tarjetas de crédito o el banco en sí, ¿cómo puedo hacer para poder estar al tanto en los rubros que necesito cancelar? Porque si no, los intereses van a ser muy, muy altos y excesivos. Ok, sí. Bueno, si yo me quedo sin trabajo, de hecho necesito ayuda. El gobierno dio la posibilidad de diferir, inicialmente, recuerden ustedes, en marzo de diferir las cuotas y hubo una extensión a inicios de julio de 3 meses adicionales. Entonces, si yo no tengo trabajo, por supuesto que yo sí le aconsejo acogerse a este diferimiento porque no vas a tener la capacidad de pagar. Y obviamente también entrar a acuerdos de pago, ¿no? Mientras yo no estoy trabajando, por supuesto, primero difiero y después tengo que tener un plan o sea, una propuesta de pagos. Por supuesto, ya no debería seguir utilizando la tarjeta hasta salir del rollo. Y también, si yo no tengo trabajo, por supuesto, vean, tengo que pensar cómo generar ingresos adicionales. Entonces ahí yo sí digo, vean, o sea, hemos visto una creatividad tremenda de la gente en esta época, vean, así, si vemos, chuta, nos venden mascarillas, nos venden guantes, nos venden alcohol, nos venden gel, nos entregan cosas a domicilio, etcétera.
Entonces uno tiene que, adicionalmente, por supuesto que tenemos todo el derecho de apenarnos y todo, pero tenemos que reaccionar. O sea, tenemos que buscar fuentes de ingresos. A través del Internet hay muchas opciones, aunque sea de tener unos ingresitos pequeños, y en función de eso sí tratar de llegar a acuerdos con las instituciones financieras, por supuesto. Vicente, una pregunta. Como emprendedores, en este momento la mayoría de personas estamos adquiriendo bienes para podernos abastecer y poder fortalecer nuestros emprendimientos. ¿Es recomendable utilizar nuestras tarjetas de crédito para poder adquirir la materia prima de nuestros emprendimientos? A ver, yo digo, sí, a ver, es muy buena pregunta y voy a contestar que las personas podemos tener deudas buenas o deudas malas. ¿Qué es una deuda buena? Cuando yo me endeudo para invertir, y cuando yo me endeudo para invertir, tengo la capacidad de pagar. ¿Qué es una deuda mala? Cuando yo me endeudo para gastar. Por ejemplo, me endeudo para gastar en el viaje. Cuando yo me endeudo en un negocio, por supuesto que es bueno. ¿Qué es lo ideal? Que yo me endeudo en el negocio y el negocio tenga la capacidad de pagar la deuda y adicionalmente me deje algo adicional. Pero yo sí aconsejo invertir o sea, si yo me endeudo para invertir en un negocio, para mí es una buena deuda. Ok, una última pregunta, Vicente. Nos dicen, si yo tengo un consumo a corriente, pero por la situación económica en 30 días yo no voy a poder cancelarlo, dejar el tiempo, o sea, pasar este tiempo, el banco me va a cobrar un interés. ¿Qué es mejor en este momento? ¿Diferir todas nuestras compras o pagar o comprar corriente y pagar con cargo? Ya, a ver, ahí es importante siempre hacer un análisis de mi situación, Alejandro. O sea, realmente cómo está mi situación. Si estoy con ingresos, si estoy con ingresos a medias, porque hay personas que ahora no están ganando el 100%, sino el 75%, ¿no es cierto? Personas que han conservado, digamos, su trabajo, personas que se han visto afectadas por el ingreso y hay personas que definitivamente no tienen trabajo. Entonces, lo primero es sentarme y poner mi situación real. Yo tengo que ser honesto y decir, a ver, ¿cómo está mi situación? A ver, antes ganaba 100, ahora gano 75, tengo que ajustarme primero a ese presupuesto. Por eso yo digo, es importante manejar bien el dinero. ¿Y qué significa manejar bien el dinero? Tener claro lo que yo tengo ingresado y una persona no puede gastar más de lo que gana, ¿cierto? Entonces, en función de eso, de mi realidad, yo tengo que hacer un plan de pagos. Vean, por supuesto, si es que ahorita mi situación es complicada, yo repito, yo sí me acojo al diferimiento hasta tratar de solucionar el asunto. Pero si yo puedo pagar, vean, o sea, si yo puedo pagar, debería pagar. O sea, como les dije, ¿no es cierto? Lo mejor es pagar el crédito corriente inmediatamente. Pero si es que no es mi situación, yo primero debo restringir los gastos, porque no tiene caso que yo me esté muriendo por acá y siga en el mismo ritmo de gastos. Si es que yo ya mi situación ya no es igual, pues tengo que hacer un ajuste a esta nueva situación. Tengo que empezar a gastar en base a los 75% que yo gano, ¿no es cierto? Y tratar de no endeudarme más. En pocas palabras, vean, lo ideal es, si yo puedo comprar en efectivo, esa es la mejor manera de manejar el dinero en estas circunstancias. No incrementar la deuda, porque como tú dices, Alejandro, las deudas tienen un interés y eso va creciendo. Entonces, ok, tengo que cambiar mi patrón de comportamiento, tratar de endeudarme menos y tratar de ajustarme a esta nueva realidad. Por eso sí es bueno sentarse y decir, ok, a ver cómo está mi situación, qué deudas tengo, cuánto estoy ganando y cuánto puedo pagar. A ver, voy a restringirme en estos gastos para poder seguir pagando, pero ya no me voy a endeudar. ¿De acuerdo? Adelante, Alejandro. Perfecto, esas serían todas las preguntas, Vicente. Ok, Elisita, pues no me queda más que agradecer la invitación. Como yo digo, a mí me encanta compartir estas circunstancias porque todos nos vemos beneficiados
y hemos visto muchos problemas en la sociedad, y si uno puede aportar en algo para solucionar los problemas, pues cuente conmigo todas las veces y todas las ocasiones que usted pueda contar con mi presencia. Felicita. Está sin micrófono, Elizabeth. Muchas gracias. Sí, ya estoy conectada. Te quiero agradecer, Vicente, muchísimo por esta buena charla. Yo, para comentario de quienes nos acompañan, con Vicente compartimos muchos años en mi carrera bancaria en el Banco del Pacífico, así que es un viejo amigo de mío, y obviamente hemos compartido muchísimo en estos temas financieros durante más de 16 años. Yo trabajé en varios bancos en el país, y obviamente también Vicente lo hizo, y en algún momento compartimos en el Banco del Pacífico muchos de estos años de trabajo. Así que el tema de finanzas lo domina Vicente muy bien, pues, y lo conocemos de cerca por las experiencias que tuvimos que vivir incluso durante la crisis financiera, con muchos clientes buenos que tuvieron un sobreendeudamiento en ese momento determinado, y la crisis les puso en una situación muy, muy compleja. Así que ahora no estamos lejos de una situación de crisis, es una situación difícil en donde creo que hay que tener fundamentalmente varios de estas líneas y consejos en primer plano. Considerar lo que Vicente ha dicho esta tarde, que me parece fundamental. Primero, tener un presupuesto acotado a los nuevos ingresos que en todos los hogares tenemos, y que en este momento en muchos hogares se han reducido por las circunstancias de la economía y por las circunstancias de la pandemia. Así que esos consejos que hoy tarde nos ha dado Vicente, que sirvan para repensar nuestras finanzas personales, que nos sirvan para revisar nuestro nivel de gastos, y sobre todo un tema en el que yo comparto mucho: hay que priorizar el gasto. En este momento creo que debemos medirnos en qué gastamos, cuáles son las cosas realmente importantes y prioritarias, y sobre eso enfocar los escasos recursos que en todos los hogares de este momento existen. Quiero, Vicente, agradecerte muchísimo en nombre de todos quienes de esta tarde hemos escuchado tu elocuente y metódica charla. Creo que ha quedado muy claro las prioridades. Definitivamente el buen consejo, y uno que yo lo sigo siempre, es: cuando voy al Supermaxi nunca difiero las compras de la comida, porque me parece que es básico al menos eso, pagar inmediatamente, y claro, poder diferir aquellas deudas en donde uno primero tenga la capacidad de pagar y que tenga un ingreso para irlo haciendo, pero también aquellos bienes que efectivamente son duraderos, y más aún si asumes deudas para inversión, como tú bien lo dices. O sea, eso es una inversión y vas a sacar un rédito, por lo tanto habrán recursos para pagar ese endeudamiento. Me parece que ha sido una charla muy productiva y muy enriquecedora para todos nosotros. Quiero una vez más agradecerles a todos ustedes por el tiempo que se han dado esta tarde. Tenemos la próxima semana otra charla importante que la vamos a enviar a través de sus correos para que igualmente nos puedan acompañar. Y como habíamos quedado, el último miércoles de cada mes vamos a tener un testimonial de emprendimientos de personas que han incurrido en actividades económicas y que van a contar sus problemas, sus frustraciones, sus angustias, pero que efectivamente a la larga todas esas se justifican cuando uno le pone cariño y amor a la actividad que está haciendo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Esta tarde ha sido para mí una felicidad volverles a ver. Les pienso y siempre les tenemos en nuestra mente, y qué bueno que esta charla en algo pueda ayudar las angustias y el manejo de las finanzas personales, que ahora son básicas para no caer en un nivel de endeudamiento inmanejable y sobre todo generarnos un conflicto en deudas cuando ya tenemos varios otros conflictos que debemos ir subsanando y solucionando en estos momentos. Así que muy buenas tardes a todos, un gusto, y les esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Un abrazo, Okay. Que estén muy bien. Muchas gracias a Gracias, todos. Vicente, muy bien. Gracias. Chao, gracias. Chao. Muy gentil. Chao, Alejandro, gracias.